clasificación de tributos, vamos a llevar una clasificación estrictamente jurídica y doctrinal, que clasifica los tributos en impuestos, tasas y contribuciones. Ahí la compañera que ha antecedido la participación nos ha establecido de que puede, según el artículo 9, el parágrafo segundo, realizar otro tipo de clasificación, que es las patentes municipales. Si bien, compañeros, las patentes municipales están previstas en la Constitución Política del Estado, esto es a través del hecho generador del uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, ¿no? Es como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Esto obviamente nos va a traer cierta confusión porque si estamos hablando de una clasificación tripartita, ¿dónde entran las patentes municipales? ¿Cuál es su categoría tributaria? ¿Son autónomas? ¿Es diferenciada? ¿Tiene una tasa específica, una tasa general? Sin embargo, la construcción doctrinal del derecho tributario ha llegado a establecer que al tener la misma naturaleza y responder a la misma estructura, estarían vinculados a los tributos. Por lo tanto, respondiendo la definición de la compañera, estarían establecidos como unos tributos también las patentes municipales. ¿Ya? Así, compañeros, vamos a ingresar a revisar el código. Espero que todos tengan su código y si no, lo tengan también el WhatsApp, perdón, lo tengan también abierto vía virtual que pueden ingresar y pueden revisar el artículo 10 del Código Tributario Boliviano. Acá el artículo 10 nos lanza la definición de que el impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, independientemente de la actividad estatal relativa al contribuyente. Sobre esto quisiera que hagan sus definiciones, si comparten esta definición, si entienden esta definición. Alguno tal vez de los compañeros que quiera participar donde pueda decir, sí, doctora, creo que soy partidaria de esta definición del código, o no. Para mí el impuesto no tiene que ser siempre una obligación que nace de un hecho generador. Independientemente tendría que verse la actividad. ¿Ustedes creen que esta definición que está en el artículo 10 del código es una definición correcta o les parece un poco ambigua la promulgación de nuestro código o se debería analizar otra definición? A ver, Janet, tienes el uso de la palabra. Gracias, doctora. Le comento que supuestamente el hecho generador, y sí estoy de acuerdo, porque es todo aquel suceso o acontecimiento que da origen al nacimiento del hecho, del hecho imponible o base generador. Y nos dice que en el artículo 16 nos dice el significado del impuesto, del tributo, cuya obligación debe ser, debe ir de la mano del hecho generador. Eso sería todo, doctora. Muy bien, ¿alguien más que desee participar? ¿O solo es la compañera Janet? Creo que solo la compañera Janet, ¿no? Pero les comento que hoy vamos a participar todos. El día de hoy tenemos que hacer un control de lectura. ¿Por qué? Porque nosotros, como estamos viendo el tema de la virtualidad, necesitamos llenar el puntaje de participación y también de control de asistencia. Entonces también voy a pedir un control de lectura dentro de unos 15 minutos más, donde les voy a establecer las reglas. Entonces, compañeros, evidentemente hay un hecho generador que motiva la situación de esta obligación. Esta situación tiene que estar prevista por ley y más allá de cualquier actividad que sea, se tiene que realizar este pago. Esta definición es básica, ambigua, pero vigente. También tenemos que entender esta prestación, ver al impuesto como una prestación pecuniaria, ¿ya? Que es requerida a los particulares por vía de autoridad a título definitivo
y esta va a ir para cubrir las obligaciones públicas. También otros autores han definido que los impuestos son prestaciones en dinero o en especie, pero esto ya lo hemos superado, ¿no? Ya sabemos que son adineradas para el Código boliviano, exigidas por el Estado en virtud del imperio de la ley a quienes se hallan en situaciones consideradas por ley como hechos imponibles. Entonces, estas definiciones nos van a poder ayudar a realizar lo que es el impuesto. La tasa. Ingresaremos con la tasa. La tasa, a ver, el concepto de tasa como categoría tributaria ha recibido una permanente evolución. Desde los primeros tiempos ha sido elaborado en el campo de las finanzas. En el campo de las finanzas públicas, ¿no? El concepto de tasa era el de un ingreso que se pagaba al Estado como retribución a un servicio público realizado por este y demandado voluntariamente por alguien a quien la prestación del servicio reportaba una utilidad, ¿no? Entonces, esta contraprestación se vincula al concepto de beneficio o utilidad dentro de lo que se servía este servicio que se daba dentro de la entidad pública, ¿ya? Si bien la tasa es un tributo que exige en ocasión la prestación de un servicio que se define por ley, también debemos ver que la tasa está dentro del derecho positivo. Y si bien está dentro de la relación jurídica tributaria, su fuente, el tema el fuente, la ley, establecen que tienen que ser por ley, ¿ya? Ahora, vamos a ver también cómo han ido evolucionando estos artículos. En el artículo 11, ustedes van a poder revisar la definición jurídica de lo que es la tasa. Las tasas, compañeros, y vamos a leer el código, son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de derecho público, individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran de dos siguientes circunstancias. Es decir, que si el impuesto nos proponía tres características, la tasa tiene otras dos. Que dichos servicios y activos sean de solicitud o de recepción obligatoria por los administrados. Las tasas son esos tributos imponibles, que es por la utilización privada o aprovechamiento especial del dominio público, que refieran, afecten, beneficien de modo particular al sujeto pasivo, ¿ya? Las tasas pueden ser también voluntarias, pero obviamente vienen de ciertos servicios, no solo son de actividades, sino de bienes y servicios y son imprescriptibles. Al referirnos a la estructura jurídica de la tasa, tenemos que caracterizar de que esta también es de carácter no solo obligatorio, puede darse de forma obligatoria, voluntaria o facultativa. ¿Ya? Ahora, ya ingresando a la definición de tasa, también hay que hacer una distinción de lo que no es tasa, porque esto siempre les va a llevar a una confusión. Muchos autores han señalado de que, por ejemplo, no es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. Ojo, ¿ya? Porque esto ya está establecido dentro de una relación privada entre particulares. Y no se olviden que el derecho tributario no regula relaciones entre particulares, sino el poder coercitivo del Estado con los particulares, ¿ya? Por lo que no confundamos tasas las que están establecidas contractualmente. No, esas no llegan a ser tasas, sino son acuerdos contractuales establecidos en cláusulas voluntarias previstas por el Código Civil y no así reguladas por el Código Tributario. Ahora, también tenemos que ver eh, el cobro de las tasas. La recaudación por el cobro de las tasas no debe tener un destino ajeno, sino que es el servicio o la actividad que constituye el presupuesto de la obligación.
Es decir, si yo pago una tasa es por cierta específica actividad, servicio. No puede utilizarse de otra forma para otra disposición. Ahora, el artículo 11 nos habla también de que las tasas y las contribuciones están definidas en función de dos elementos, un hecho generador y el destino del tributo. Ambos son indispensables para caracterizarlos no solo frente a los impuestos, sino frente a los precios. El destino tiene que ser necesariamente la financiación del servicio cuyo funcionamiento constituye el presupuesto de la obligación. Entonces, para distinguir una tasa de un impuesto, lo que necesariamente tenemos que hacer es distinguir primero a dónde se van a ir esto, que es indispensable para ciertas obligaciones, cuya característica está que no es solo frente a los impuestos, sino también frente a los precios. Em, a ver, otra situación. Aquí vamos a responder las preguntas o la pregunta que nos hacía la compañera, que es sobre las patentes municipales. Si ustedes revisan artículo 2, parágrafo segundo de nuestro Código Tributario, van a poder ver que el tratamiento legal en Bolivia respecto a los tributos denominados patentes responden netamente a ciertas concepciones que llevamos de lo que es el derecho tributario español. Ya muchas veces en el derecho tributario español sí se ha hablado de las patentes, porque eran obligatorias. Es bajo esa concepción que nuestro código ha establecido que estas patentes, si bien están previstas constitucionalmente, son por el aprovechamiento de los bienes y del dominio público. ¿Ya? Es para la obtención de autorizaciones por la realización de actividades económicas. Por el mismo hecho de ser obligatorias, también entran dentro de los parámetros de una definición de impuestos. ¿Ya? Las contribuciones especiales también están establecidas en el artículo 12 de nuestro código como tributos, cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de ciertas obras, actividades estatales y cuyo producto debe tener un destino de, obviamente, estar dentro de lo que es la obligación o la actividad para la cual se entrega. El tratamiento de las contribuciones tienen ciertos aportes y obviamente es un carácter supletorio. ¿Ya? Hasta aquí, compañeros, hemos visto lo que son los impuestos, las patentes, lo que es las patentes y las tasas. Con esto podríamos ya ingresar a las definiciones de los impuestos según la competencia. Ustedes saben que hay impuestos según la competencia de carácter nacional, departamental y municipal. Ingresando a esto, vamos a ir a ciertos impuestos de carácter nacional. ¿Ustedes saben cuáles son los impuestos de carácter nacional? ¿Alguien que desee participar? ¿Y por qué decimos impuestos nacionales? ¿Alguien? Buenas tardes, licenciada. Sí. Axel, estás con un poco de eco, debes estar con dos dispositivos. A ver, dime. Ahora sí, Sí, el ahora sí se te IVA, escucha bien. licenciado. Un impuesto nacional puede ser el IVA, licenciada. Exactamente, está bien. ¿Sabes lo que es el IVA, compañero? Es el impuesto al consumo del 13% estándar, ¿no? Es Ah, algo que se aplica. Impuesto al valor agregado. a ver, vamos haciéndonos ciertas definiciones, ¿ok? Primero vamos a ver el tema, ¿por qué son nacionales? ¿Por qué creen que son nacionales? ¿Quién está a cargo de la cobranza?
de los impuestos nacionales o de los impuestos que están. Licenciada, Buenas está a Dígame. tardes. cargo el nivel central del Estado a través del Servicio de Impuestos Nacionales. Muy bien, sí, evidentemente. ¿Qué más? Sí, licenciada, son impuestos nacionales porque estos impuestos alcanzan a todos los departamentos a nivel nacional, ¿no? Muy bien, compañeros, evidentemente es así. Les vamos a dar una clasificación de varios impuestos. ¿Ya? Tenemos el impuesto al valor agregado IVA, el que decía el compañero. Este impuesto, primero, ¿por qué decimos impuestos nacionales? Porque son impuestos de carácter y de dominio nacional. El IVA, que es el impuesto al valor agregado, es un impuesto que grava la transferencia de bienes, la prestación de servicios, los contratos de obra realizados en territorio nacional. También grava las importaciones. ¿Dónde creen que está previsto el IVA? El IVA está regulado por la Ley 843, el Decreto Supremo 2153.1 y sus modificaciones en el Código Tributario. ¿Cómo se constituye el IVA? El IVA se constituye por la venta de bienes inmuebles situados o colocados en el territorio nacional, la prestación de servicios dentro del país, los contratos de obra, arrendamientos, la importación definitiva de bienes. ¿Dónde se paga el IVA? Mensualmente se paga, obviamente, de impuestos nacionales, SINC, bajo el formulario 200. Ya también puede ser en forma virtual, pero debes tener el padrón del contribuyente y contar con NIT para pagar y cancelar este impuesto. Otro impuesto nacional es el impuesto IT. No sé si alguno de ustedes saben qué es el impuesto IT. El impuesto a las transacciones, licenciada. Muy bien. ¿Y a qué se define? ¿Cómo se constituye ese impuesto, compañero? Se graba a los ingresos, a las ventas brutas, licenciada. A ver, Ingresos brutos. el impuesto a las transacciones es un impuesto directo que obviamente grava el total de los ingresos brutos provenientes de la venta de bienes, prestación de servicios y toda actividad económica lucrativa. Ojo con eso. Ahora, está previsto también en la ley 843. ¿Cómo se constituye el IT? De la percepción de ingresos brutos derivados de la realización de cualquier actividad económica en el territorio nacional. Se aplica mensualmente sobre el 100% del ingreso bruto y la alícuota parte del IT es del 3% sobre los ingresos brutos mensuales. Obviamente también se paga en el SIN con un formulario 400 a través también de las entidades financieras. También debes estar inscrito en el Padrón Nacional y tienes que contar con NIT. Otro impuesto, ¿cuál es? El impuesto IUE. ¿Alguien sabe lo que es el impuesto IUE? El impuesto a las utilidades, licenciada. Muy bien, ¿cuál es la definición? Un poquito, si podemos ser más amplios, si podemos dar una definición, sería lo mejor. Este impuesto se cobra el 25% sobre las utilidades de la empresa que obtienen en la gestión cada fin de año. Ya, a ver, algo más. Licenciada, ¿le puedo dar algún concepto sobre este impuesto? Claro que IUE. sí. El impuesto IUE sobre las utilidades de las empresas. Este es un impuesto nacional que grava las ganancias, lo que usted estaba hablando también en toda la clase, creo, ¿no? O utilidades netas que se obtienen en las empresas y las personas naturales o con alguna actividad empresarial. Ahí esto se lleva al finalizar de cada gestión fiscal. Esta tiene algunas características, como puede ser un tipo de impuesto nacional. Ahí vienen las alícuotas también en, en lo que son las tasas del 25%.
y tenemos también la base imponible. Eso tendría yo por el momento. Está muy bien, así es, compañera. Em, Evidentemente, el IUE está establecido dentro de lo que es el impuesto por las utilidades de las empresas. Es un impuesto directo de carácter anual que grava las utilidades netas obtenidas por las empresas o personas jurídicas. Está previsto en el texto en el 843, también en el Decreto Supremo y en el Código Tributario. ¿Cómo se constituye? El hecho generador es pues la obtención de utilidades por parte de una empresa o persona jurídica durante un periodo fiscal. La alícuota es un IUE es del 25% sobre la utilidad neta imponible. En el caso de empresas del sector hidrocarburos o minería, puede aplicarse alícuotas adicionales, donde se paga con el formulario 500 en físico. El pago debe realizarse en ciertas entidades financieras y obviamente corresponde al 25 sobre la utilidad neta imponible. Hasta aquí, compañeros, hemos visto 3 impuestos que ustedes ya tienen dominio. Entonces, vamos a realizar un control de lectura, donde ustedes tienen que identificar otros 3 impuestos nacionales y decir en qué consiste. ¿Ya? Les voy a mandar las instrucciones al grupo de WhatsApp. Me van a mandar su control de lectura que tiene que identificar otros 3 impuestos nacionales, en qué consisten y en qué normativa están previstos, y me lo tienen que pasar hasta las 6:30 en Word al grupo en general que tenemos de la materia. ¿Tienen dudas? Una pregunta, licenciada. Esta, esta pregunta, valga la redundancia, ¿usted la va a escribir o nosotros nomás ya tomamos nota? Yo la voy a escribir ahorita en el grupo de WhatsApp, ¿no? Esto es Ya, para registrar la asistencia de hoy y además para que pueda llenar los puntos dentro de lo que es el tema del controles de asistencia y los controles de lectura. Entonces van a identificar lo voy a poner allá, ¿no? En el grupo, pero tienen que identificar 3 impuestos nacionales, en qué consisten y en qué marco normativo están previstos, y eso me manda. No tengo un número de hojas previsto, pero sí tienen que poner su nombre completo, identificar estos 3 y mandarme hasta las 6:30 al grupo de WhatsApp genérico que tenemos del curso. ¿Ok? Muy bien, creo que ya no hay más dudas. Dice, no sé si podría darnos algo más de tiempo, dice, por favor. Es que solo son 3 preguntas, están dentro de las 6:30. Les cuento que al paralelo de la tarde, de la noche, perdón, hemos hecho lo mismo. Este control no podría dar tiempo porque están dentro de lo que es más de 40 minutos para identificar 3 impuestos. Está fácil. Sí, ustedes ya han identificado otros 3, ¿no? Así que vamos a mantener el mismo horario. los ¿Ya? impuestos diferentes. Muy bien. Les paso las instrucciones.